comencé a sentir ese cambio y esa cercanía aún más a mi familia. Y no entendía, yo creo, en ese momento que era una oportunidad para poder sanar y para poder tener todo eso que a lo mejor no tuvimos en el pasado. Saber que yo tenía un Padre Celestial que me amaba, cambió todo. Crecí en una familia de 4 personas muy buenas, creyentes en Dios, pero sin una religión. Y la verdad es que recuerdo mi infancia como una infancia buena, en el sentido que tuve un hogar, una familia, una casa, comida, alimentos, educación, pero difícil en el sentido que teníamos problemas familiares. Mi papá por muchos años fue alcohólico, lo cual trajo muchos problemas económicos, emocionales, sobre todo porque había muchos problemas entre mis padres por el mismo tema. Entonces, en un momento de mi vida recuerdo mucha ausencia por parte de mi papá física, precisamente por el tema del alcoholismo. Y recuerdo una mamá presente, cuidándonos, haciendo todo lo posible para que tuviéramos lo necesario. Recuerdo muchos problemas entre mis papás, entre mi mamá y mi papá. Muchos gritos, muchos pleitos, nunca físicos, pero sí verbales, em, debido a que mi papá, pues, todo el tiempo tal vez casi todo el tiempo llegaba alcoholizado y mi mamá tenía que solventar muchos gastos que para la casa, para el hogar, para nuestra familia, debido a que tal vez a mi papá no se responsabilizaba de eso. Recuerdo mucho a mi mamá ser un poco fuerte. Jamás la vi débil ante nosotras, ante mi hermana y ante mí. Pero, pues, al final sí escuchábamos todo, ¿no? Aunque estábamos en la recámara o tratábamos de no hacer caso, era imposible no escuchar los pleitos, las agresiones, los insultos. Y fue bastante difícil porque yo sabía que no éramos una familia feliz. Tal vez estábamos juntos, pero no felices, ¿no? Cuando era niña, jugaba mucho con una vecina mía y éramos de la misma edad. Y recuerdo que en algún momento llegué a ver la relación de sus padres eh, cuando jugaba ahí y cuando permanecía tiempo ahí en su casa. Y recuerdo que era muy diferente a la relación que tenían mis padres. Y eran muy divertidos, muy amorosos. Y recuerdo una ocasión en que am, esta persona, el esposo, llegó a casa después del trabajo y saludó a su esposa con un beso. Y recuerdo que cuando regresé a mi casa, le pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué mi papá jamás te da un beso? Y no sé, en ese momento creo que no entendía completamente lo que significaba demostrar amor en una familia por parte de los padres o entre los padres. Y yo creo que mi mamá fue muy valiente y solo me dijo, bueno, es que nosotros somos diferentes. Y creo que el hecho de no poder tener eso en casa no es que necesitara mucho dinero o cosas materiales, era más bien el amor que hacía falta dentro del hogar. Y recuerdo que esa experiencia marcó mucho mi vida de lo que yo quería para mi vida futura y a quién quería como esposo o como un compañero de vida. En ese momento siempre
creíamos en Dios, pero realmente estábamos alejados de Él. No asistíamos a una iglesia y mi mamá siempre nos decía por las noches, hagan una oración a Dios y digan lo que ustedes quieran, pero háganla. Y no entendía muy bien por qué quería que lo hiciéramos, pero creo que era una manera de buscar ayuda para nuestras vidas y para poder encontrar un poco de paz. Sin embargo, no sabíamos nada de Dios, solamente teníamos esa creencia de que Él existía. Años después de tener todos estos problemas, comenzamos a notar que mi papá comenzó a dejar de tomar. Hubo algo en su vida que cambió. No sé si hubo algo en específico que hiciera cambiar, pero am, recuerdo que él dejó de tomar y en consecuencia vimos cambios en nuestra vida familiar, ¿no? Comenzó a haber mucha más paz, más tranquilidad, pasábamos más tiempo en familia, am, tal vez todo lo que no pudimos vivir antes, ahora comenzábamos a experimentarlo y a vivirlo, debido a que él comenzó a superar esta adicción. En este momento de nuestras vidas seguíamos sin conocer o estar cerca de Dios, pero fue algo gradual, pero que sí cambió nuestras vidas. Y creo que fue um, una preparación para lo que venía después. Un año o un par de años después, conocimos a los misioneros de la iglesia y comenzamos a aprender sobre Dios, sobre su evangelio. Y, y bueno, esto obviamente provocó un cambio aún más grande en nuestras vidas. Conocer quién era Cristo, lo que había hecho por nosotros y sobre todo lo que seguía haciendo por mí, por mi familia. Y eso creo que ayudó a culminar ese proceso de cambio y de transformación en mi papá y en mi familia también. En estos años cruciales de la adolescencia, considero yo, debido a todos esos problemas que si bien tal vez ya habían parado, no se habían sanado. Yo estaba creciendo con la idea de no casarme, de no formar una familia y tal vez si tener una pareja estaba bien y si no funcionaba, pues simplemente adiós, no pasaba nada. Eh, Precisamente por todo esto que yo viví, no quería volver a repetirlo, no lo quería para mi vida adulta. Entonces, cuando conocemos a Cristo, su evangelio, hay un concepto que para mí cambió y penetró mi corazón profundamente, que fue: las familias pueden ser eternas y las familias son fundamentales en el plan de Dios. Cuando yo supe que esto era parte del plan de Dios, que era necesario para nuestra felicidad, para nuestra tranquilidad, para nuestro progreso, comencé a sentir ese cambio y esa cercanía aún más a mi familia. Y no entendía, yo creo en ese momento, que era una oportunidad para poder sanar y para poder tener todo eso que a lo mejor no tuvimos en el pasado. Saber que yo tenía un Padre Celestial que me amaba, cambió todo. Que me conocía, que sabía mi nombre y que sabía que yo podía lograr muchas cosas, fue, no sé, fue algo que penetró en mi mente, en mi corazón y que tocó mi espíritu. Y entonces pude sentir mucho más, más compasión, más amor, este sentimiento de perdón para mis seres queridos, incluso para mí misma, de saber que mi vida podía ser muy diferente de lo que yo
había tenido o vivido. Cuando fuimos bautizados en la iglesia, lo hicimos juntos, fue una decisión familiar. Y pues bueno, todo esto trajo muchos cambios en nuestra vida, cambiar algunos hábitos que tal vez no eran tan buenos. Em, pero la verdad es que nos sentíamos muy felices, éramos felices con esa decisión. Y, y aunque todo era nuevo, estábamos muy dispuestos a aprender, a hacer un cambio como familia. Meses después de este acontecimiento, comenzamos a notar algunas cosas raras en mi papá. Comenzó a olvidar cosas, eh, había olvidado, no sé, dónde colocar ciertos objetos o los colocaba en lugares raros, ¿no? También notábamos que si nos hacía una pregunta en específico, a los 5 minutos volvía a hacer la misma pregunta. Comenzamos a notar muchas cosas raras que nos alertó bastante. Y en un principio mi mamá habló con mi papá y le dijo, es que hay algo que no está bien con tu memoria, con tu mente. Vamos a ver a un médico. Recuerdo que mi papá se opuso y no quiso saber qué tenía. No sé si fue pues este rechazo debido al miedo, a la incertidumbre de saber qué estaba pasando con él, o ya era parte de esta enfermedad. Y, y bueno, estuvimos así por varios meses, muchos meses, en los que notábamos muchas cosas hasta que, bueno, él accedió y le hicieron un último estudio. Cuando le pregunté a mi mamá qué pasó con papá, qué les dijo el médico, ella me dijo, vamos arriba, vamos a la recámara. Mi papá se quedó en la sala. Y en la recámara hablamos y mi mamá me dijo, es Alzheimer. Papi está enfermo, tiene Alzheimer. Recuerdo que se quebró por completo. Se sintió muy mal e incluso un poco culpable por algunos momentos en que ella se desesperó con mi papá y tal vez le decía, ¿cómo no te acuerdas de esto? ¿Por qué haces esto? Y se sintió devastada, al igual que yo. No sabíamos lo que venía, no sabíamos lo que implicaba esa enfermedad y solo dijimos, no lo vamos a dejar solo y estamos juntos en esto y Dios no nos va a dejar solos. Cristo va a estar con nosotros y vamos a estar con Él hasta el último momento. Fue un momento difícil porque particularmente yo pensé, ¿por qué si Él ya había aceptado cambiar, aceptar a Cristo en su vida, por qué ahora no tenía la oportunidad de hacerlo de manera plena y consciente? Entonces fue bastante difícil adaptarnos a saber que Él no sabía quiénes éramos y entender que Él había olvidado su pasado, pues su presente e incluso perder la oportunidad de tener un futuro. Entonces fueron momentos en los que se nos desgarraba el alma. Ver a un familiar, ver a tu ser querido, olvidarse de todo, no saber quién es Él, quién fue y qué podía cambiar o qué podía hacer fue muy difícil para nosotras. Pero en esos momentos siempre no hubo un momento en que yo orara a Dios para pedirle ayuda, para saber qué hacer. Y Él siempre estuvo ahí. Siempre pude sentir conmigo, con mi mamá y con mi hermana, cómo es que Él cargaba con nosotros esa prueba.
cuando pensábamos que no podíamos más, algo venía. Esa fuerza física, esa fuerza emocional, esa fuerza espiritual de decir, estoy aquí contigo y tú puedes hacerlo porque yo estoy aquí y porque te entiendo y porque ya lo viví, para que tú no tengas que pasar esto sola. Ese fue el momento en mi vida en que más he conocido a Cristo. He podido saber por mí misma que Él verdaderamente carga tus desafíos, tus dificultades, tus tristezas contigo. No tienes por qué hacerlo solo.